Acompáñenos hoy a ver cómo el Ejército intenta frenar la minería ilegal, de acuerdo con muchas entidades del Estado, con policía, con fiscalía, más los organismos de medio ambiente. Acompáñenos y verán lo dificilísimo que es quitarle pues un pelo al gato, finalmente. Una sentencia de la Corte Constitucional de 2016 declaró al río Atrato y sus afluentes sujetos de derechos. El Estado, por tanto, tiene la obligación de garantizar su protección y su conservación, de evitar que actividades contaminantes del ser humano lo sigan destruyendo. La minería ilegal de oro es la más nociva de todas. Inunda las aguas de mercurio, deforesta, cambia el curso de los cauces del río, convierte las selvas en secarrales, aniquila poco a poco la pesca, una de las fuentes principales de ingreso de los chocuanos, pero combatirla no es fácil. Lunes 13 de julio, sede de la Brigada 15 y Fuerza de Tarea Titán, Quibdó. El coronel David Orlando Pavón, director de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército, explica los pormenores de la Operación Justicia a miembros de la Infantería de Marina, a la Policía, al CTI, al Ejército y a la Fuerza Aérea, minutos antes de abordar los helicópteros. El objetivo esta vez es el río Quito, a escasos minutos de vuelo de la capital chocuana. El río de ese mismo nombre es uno de los afluentes del Atrato más castigados por la minería ilegal. En estas operaciones participamos de la mano las autoridades de Policía, Armada Nacional, Ejército, Fiscalía, CTI, corporaciones autónomas, altas organizaciones del Gobierno Nacional, todos de la mano para luchar por la protección del medio ambiente. El fenómeno de la extracción ilícita de yacimientos mineros en el área del Chocó afecta aproximadamente a 150.000 personas. La minería para nosotros no es mala. La minería es un factor de progreso para todo el país. Nuestra intención, por intermedio de las operaciones conjuntas, coordinadas, interagenciales, es lograr ese cambio de mentalidad, lograr ofrecerle a todas nuestras comunidades las ventajas de pasarse de la ilegalidad a la formalidad. Las condiciones meteorológicas están muy buenas. Vamos a ir de aquí hacia el punto, unos 2000 pies sobre el terreno. Vamos, por favor, abordamos la aeronave. Las aeronaves salen de Quibdó y cruzan el río Atrato para enseguida sobrevolar la selva y arribar al destino. Los infantes de Marina y tropas del Ejército ya han tomado posiciones en el área para garantizar la seguridad de la misión. 5 dragones y una retroexcavadora son los objetivos. Los mineros se alejan al adivinar que hay un operativo en marcha. Los llamados dragones, unas estructuras de madera y metal que parecieran un monumento a la chatarra, son terriblemente destructivos. La mayoría pertenecen a brasileños, expertos en explotar oro sin contemplaciones, sin el mínimo cuidado por el entorno. La Fiscalía General de la Nación ya lleva 48 ciudadanos de Brasil judicializados. Una vez el CTI y la Fiscalía Judicial finalizan su labor, prenden fuego a las 2 primeras dragas, aunque los mineros alcanzaron a hundir los motores en el caño, con la esperanza de rescatarlos más adelante, cuando las autoridades hayan desaparecido. Una docena de entidades estatales participan de la Operación Justicia, coordinadas todas por el Ejército. El siguiente objetivo es una retroexcavadora, pero no basta con destruirla. El CTI y la policía pretenden dar un paso más adelante. La clave no solo es dejarla fuera de juego, también llegar a los dueños de la máquina, los que más se lucran y los verdaderos causantes del destrozo ambiental. Por eso buscan los registros para conocer quién la compró y cómo llegó hasta ese lugar. Encontramos la máquina amarilla marca Covelco. Al iniciar la inspección a la misma, observamos que fue retirado su motor, pero el hidráulico estaba todavía escurriendo, se estaba regando. Hicimos un seguimiento del rastro que dejó ese ACPM, ese combustible, hasta este sitio que es aproximadamente unos 40-50 metros.
Empezamos a hacer un barrido en la zona y detectamos una punta de plástico, movimos el plástico y vimos algo de color amarillo. Al empezar a hacer la excavación, logramos obtener la bomba hidráulica o piezas que componen ese motor. Ajá. Desafortunadamente en ese momento no contamos con las herramientas porque el motor con toda seguridad va a estar aquí enterrado, todos los componentes. Pero debe estar enterrado por lo menos a unos 1,5 metros, 2 metros de profundidad. A 1,5 metros, 2 metros de profundidad, Claro, enterrado. lo entierran y con este plástico lo envuelven para que la tierra no lo dañe. Está bien envuelto y lo meten. Es decir, en cuanto desaparezcamos, vienen corriendo a ver cómo lo recuperan. Es correcto. Pero ya le van a Por lo menos se va a inutilizar esta pieza que hace parte de la bomba hidráulica. Cuando han tomado todos los datos, expertos en explosivos preparan la carga y todo el mundo se aleja. En 2016 estuvimos en Río Quito y había dragones, propiedad de brasileños. Les destruyen y vuelven y arrancan, un círculo vicioso que nunca acaba. Desde el 2017 y sin contar las de este lunes, llevan destruidos en Chocó 25 dragones, 44 dragas y 52 retroexcavadoras. Son operativos de alto costo, en lugares remotos, muchas veces de muy difícil acceso y alto riesgo. En este caso es zona del Clan del Golfo y nunca deben bajar la guardia. Y en la raíz del problema está la corrupción, el olvido y la pobreza. Y la minería, que todo arrasa, va ganando la partida. En lanchas de la Infantería de Marina, todo el equipo navega hacia la última diana de la jornada de la Operación Justicia. El dragón se encuentra anclado a poca distancia de los anteriores, en un recodo del río Quito. Ahí no tuvieron tiempo de salvar los motores, solo de escapar. Los mineros se instalan durante varias semanas en los dragones, que cuentan con cocina, congelador, despensa, camarotes, lo imprescindible para pasar un par de semanas hasta que les aprovisionen de nuevo. Lo único importante es sacar la arena del fondo del río y lavarla en el dragón para extraer el oro. Policía Judicial y CTI revisan todo y acopian las pruebas que pueden ayudar a seguir el hilo de cada uno de los propietarios, el principal objetivo de la Fiscalía. Después prenden fuego al dragón y todos vuelven a tierra. Ya son 20 las operaciones de este tipo realizadas en 2020 en Chocó contra la minería ilegal. Pero el trabajo de la Brigada contra la Minería Ilegal y el resto de autoridades no es suficiente. Detrás de cada draga incinerada hay chocuanos que quedan de brazos cruzados. Esta vez no quisieron hablar en cámara. Dijeron que el Estado les empuja a delinquir en Quibdó, pero no dejarán a sus familias morirse de hambre. La otra cara de esa misma desesperación son los pescadores y los mineros artesanales que los dragones dejaron sin trabajo por la devastación de los ríos. Los que más ganan son brasileños, colombianos de otros departamentos y grupos criminales. Solo con la Operación Justicia, el Clan del Golfo dejará de ingresar unos 750 millones mensuales. Sin embargo, lo más importante es detener el terrible daño al río Quito, que vierte sus aguas sobre el atrato. Señor Richard Moreno, procurador delegado de asuntos étnicos en Quibdó, Chocó. Lo que nos gustaría saber, desde la sentencia de la Corte Constitucional, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es decir, estos son algunas acciones que se hacen con un gran costo y un gran sacrificio humano y un costo alto de recursos contra la minería ilegal, pero ¿en qué situación estamos en este momento? Mira, Salud, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estamos en una situación muy compleja, muy compleja. Tengo que decir, la sentencia, la P622, generó un nivel de esperanza muy importante a las comunidades que están a la orilla de la cuenca del río Atrato, el departamento en su conjunto, en relación a cada una de las órdenes que
que dio. También tengo que decir que las órdenes que dio la Corte, además de que fueron integrales, cogió a la institucionalidad municipal, departamental y nacional sin la infraestructura necesaria, sin los recursos necesarios, y a la único que estaban preparados porque sabían que vivían, cómo lo estaban viviendo, eran las comunidades accionantes de esta sentencia. Lo que hemos encontrado es que aunque se han diseñado muchos planes, aunque existe un comité de seguimiento integrado por la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría, que hace seguimiento permanente a la implementación de esta sentencia por parte de las instituciones que están concernidas en ella, a pesar de que se instaló un panel de expertos que lo ordena la misma sentencia por parte de este comité de seguimiento, que hacen recomendaciones a este comité de seguimiento y a las instituciones para avanzar en ese proyecto. Tengo que decir también que hay un nivel de frustración por parte de la comunidad, y así lo siente el comité de seguimiento, porque la minería ilegal en el Chocó, en la cuenca del río Atrato y especialmente en lo que me preguntas del río Quito, no ha bajado su dimensión por la realidad concreta de la implementación de esta sentencia. Si alguna disminución ha tenido, la ha tenido porque ya el nivel de consecución de oro en el río Atrato y en esta cuenca del río Quito no es el mismo nivel que se tenía anteriormente. Claro, nosotros reconocemos que la fuerza pública ha adelantado algunas actuaciones importantes en torno a ese control. Tenemos que decir que en términos institucionales, el Ministerio de Defensa fue el primero que elaboró un plan de acción para cumplir con la sentencia, pero en la práctica eso no se ha visto redunde en acabar la minería ilegal de manera integral. ¿Por qué? Primero, aunque se adelantan los operativos de quema de las maquinarias, encontramos que las maquinarias las que queman cuando están en proceso de extracción mineral, o que está la maquinaria conjunta, se quedan en el fondo del río, o también genera mayores niveles de contaminación del mismo río. Segundo, parte de esas maquinarias queman, si no todas, según lo que nos reportan las mismas comunidades, una vez acaba el operativo, los dueños de esas maquinarias las sacan, algunas de donde están, y las colocan nuevamente, las reparan y las colocan nuevamente a producir. Pero también, según nos reportan las mismas comunidades, presuntamente cuando llega a veces el ejército o llegan a la proceso de destrucción de las maquinarias, ya las maquinarias están vacías, ya le sacaron los equipos, los elementos de mayor valor, ya los han sacado, así que queman es la mera figura de la máquina. Entonces, tampoco está dando resultados. Pero además siguen entrando máquinas, y esas máquinas no entran por Dios del Espíritu Santo, ni son invisibles. Hay una sola vía para entrar y es terrestre. ¿En qué parte se está ejerciendo el control para que esas maquinarias no entren? O sea, no se está haciendo la tarea como debe hacerse, y por lo tanto lo hemos recomendado en nuestros informes, que hay que cambiar el método y el mecanismo para ejercer un nivel control, un mejor control, perdón. Un control, las entidades... Un momento, por un lado, pues el ejército, como el otro día, con la policía, atacan. Yo vi cómo quemaban los dragones, yo estuve allí, vi cómo los quemaban, pero, si no se para la corrupción de la vía por donde entra la maquinaria, ¿la vamos a volver a tener? No, estamos de acuerdo, para allá voy. O sea, aquí hay que hacer un trabajo conjunto, articulado de manera institucional, que permita que esto realmente sea efectivo. O sea, lo primero es por la vía donde están entrando las maquinarias y los insumos para la producción o para poner a funcionar esa maquinaria, los alcaldes tienen que tomar una decisión política, administrativa,
que ejerza un verdadero control junto con la policía que esté en su municipio. Si no se para el ingreso de esas maquinarias, si no se para el ingreso de los insumos, la producción que entran de manera ilegal, el ejército, la policía, la fiscalía, quienes entren a quemar, van a seguir quemando, pero ya esos mineros son expertos en recuperar la maquinaria que les queman. Además, creo que también el servicio de inteligencia de la fiscalía, de policía y ejército tienen que determinar también y averiguar quiénes son los que presuntamente le están notificando a los mineros cuándo se va a hacer el operativo. Que eso es lo que nos dicen muchas veces los reportes de las comunidades, que cuando llega el operativo, ya las máquinas de mayor valor, los elementos de mayor valor ya no están en las dragonas. Tienen que definir e investigar quién está filtrando la información. Yo creo que aquí necesariamente hay que ejercer un trabajo articulado entre todas las instituciones que están responsables de este tema, que se acabe con la corrupción interna que existe, si la hay, pero sobre todo que se ejerza un verdadero control en el ingreso de maquinaria y insumos para la producción minera. Y hay otro elemento más importante de salud. Yo creo que aquí también hay que avanzar en la protección individual y colectiva de los líderes que están en este territorio, porque también conocemos de ellos que cada que se hace un operativo, queman maquinaria, los primeros amenazados son ellos, los dueños de los dragones, pero además los grupos ilegales que están también usufructando de esa minería ilegal, terminan amenazando a los líderes, a las comunidades, porque dice que son ellos los que están informando o los que están denunciando. Aquí necesariamente hay que establecer un mecanismo también de protección individual y colectiva para las comunidades que están en el río Quito. Porque una cosa que me gustaría que usted dejara claro es, ya es por último, es esta minería ilegal beneficia a muy poquita gente, es decir, los dueños de la maquinaria y los grupos al margen de la ley nada tienen que ver con los pueblos que la sufren. Y hay una minería tradicional que se ve gravemente perjudicada por esta minería criminal, aparte de la cantidad de los ríos, de la cantidad de contaminación que tienen los ríos que han acabado con la pesca y con otros valores que tiene el agua para esos pueblos ribereños. No, estamos de acuerdo. Han acabado con la minería artesanal como tal, que es la minería legal, la minería que tiene menos efectos en el medio ambiente, la que menos contamina. Han generado desplazamientos, porque muchas familias, muchas personas, muchos líderes han tenido que salir del territorio. Han asesinado a muchas personas dentro del río Quito. Pero además, como tú pudiste ver, el desastre ambiental que tiene el río Quito no tiene cálculos y no sabemos en cuántos años se podría recuperar en un porcentaje importante si es que se recupera. Por lo tanto, como tú lo dices, los beneficios, entre comillas, si los hay, esa minería ilegal le está quedando a los dueños de esa maquinaria minera, pero no a las comunidades, le está quedando a los actores armados ilegales que hacen control en ese territorio, que presuntamente vacunan o le cobran extorsión a los mineros, y que en algunas ocasiones se dice, se presume, y es lo que comentan, que muchos de esos actores armados también están ejerciendo minería allá o están asociados. Los mineros son los que están beneficiando de esa minería ilegal. La comunidad en su conjunto, los líderes, el departamento del Chocó, por un tema de regalías que pudiera ingresarles si la minería fuera legal, no se está beneficiando. Así que, repito, aquí necesitamos una acción mucho más coordinada, más articulada, mucho más fuerte entre los diferentes órdenes gubernamentales, municipal, departamental, nacional, generando también una sinergia importante con las comunidades que están en ese territorio, pero también generándole mecanismos reales de protección para evitar que la gente los maten, los desplacen o los amenacen. Pues muchísimas gracias y por favor cuídese, porque cualquier persona que se opone a la minería ilegal, que es tan fuerte, pues pone también su vida en peligro. Así que muchas gracias
por ayudar a esas comunidades y por querer tanto a su pueblo. Y por eso es muy reconfortante escuchar ese tipo de palabras. Para eso creo que nací y en eso estaré hasta el último día de mi existencia. También hablamos con el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, y con Jorge Iván Palacio, que fue el magistrado ponente de la sentencia que considera al río Atrato sujeto de derechos. Cuando se emiten estas sentencias, cómo las interpretamos, cómo las ejecutamos, y fue un trabajo colectivo con todos ellos, es decir, más de 10 organizaciones sociales, desde las mesas ambientales de allá del territorio, desde las mesas indígenas, las comunidades afro, todos los habitantes, más de 15 municipios que pertenecen a la cuenca, pues empezamos a trabajar directamente en campo y se transformó en un tema cultural, es decir, un conflicto socioambiental muy grave terminó transformado en unos procesos culturales. No podemos llegar nosotros a imponer desde Bogotá cómo es que debemos hacer. Estuvimos en cada una de las veredas construyendo con los líderes sociales en cada uno de los territorios afectados por esta situación y se definieron esas nuevas vocaciones y empezamos a construir para cada uno de estos municipios o cada uno de estos afluentes también, como usted lo dice, se priorizó la cuenca del río Quito, ese nuevo plan de vida con vocación del territorio. No se pueden tomar decisiones de manera individual, sino entre todos por consenso llegamos a las soluciones y construimos entre todos un plan de acción que contempla actividades como la restauración, la conservación, la preservación, el mantenimiento, la observación, seguimiento y monitoreo de las acciones de la nueva cuenca del río Atrato, donde los guardianes pueden pedir perfectamente que cualquier autoridad vaya y que haga un reporte y verifica y que cuente qué es lo que está pasando con esas actividades en el territorio, quiénes son los culpables, que se realicen las denuncias precisamente ante la Fiscalía General de la Nación y que la Fiscalía pueda actuar. Necesitamos ese compromiso muy fuerte a nivel de autoridades territoriales, de nuestros alcaldes, gobernador, de las autoridades ambientales, de las corporaciones que se encuentran allí en el territorio, que vigilan permanentemente y que inclusive toman en infraganti al culpable de estas acciones, que eso es básico y es fundamental, y que a través de lo que nosotros hacemos es monitorear las alertas, disparar las alertas, y como ya lo dije, con nuestros socios más importantes son las autoridades allí en el territorio. Las comunidades sacan el agua para uso doméstico y personal, para bebida, para preparación de alimentos, de obtención de pescado y para actividades culturales, a los cuales debe protegerse, conservarse y pugnar por restaurarse. Considero que la sentencia ha visibilizado el problema de la minería ilegal y la contaminación que ella genera en el río Atrato y sus afluentes. Esto es un problema también de índole social. De la minería ilegal viven muchísimas familias, pero el deterioro del medio ambiente es que es a ojos vistas, es una brutalidad. Nos estamos cargando el presente y el futuro. Entonces hay que ver cómo los partidos políticos, los gobiernos, todo el mundo se pone de acuerdo, hace un consenso para ver cómo combatimos este delito que va a un aumento. Esto ya no es solo de orden público, es de índole social. Bueno, gracias en todo caso por acompañarnos y hasta el próximo día.